Vamos a aprovechar un tiempo para algunas preguntas y debates al respecto antes de clausurar y darles la palabra para que puedan preguntar a los ponentes alguna cosa. Así que, pues levanten la mano y está la chica con el micrófono. Y si no levantan la mano voy a empezar a hablar yo, así que levanten la mano. A ver, me ha encantado lo que has presentado, ¿no? El marco que nos has ofrecido, y ya era pues una curiosidad, ¿no? Cuando has listado ahí algunas epidemias que había habido sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, me planteaba si también, porque no he encontrado, ¿no?, alusión a la difteria. Entonces, si además de por sarampión y viruela y demás, si había, o sea, presente el problema de la difteria o el garrotillo, ¿no?, que también tú lo hubieras encontrado. Gracias. No, gracias a ti. No conseguí. Si te soy sincero, la revisión acuciosa la paré en la década de 1860. Quizá más adelante podría conseguir, pero hasta ahí, no. Brotes de viruela, sarampión, fiebre amarilla y tosferina es lo que consigo. No tengo referencia a otra. No tengo referencia a otra. Que sí te digo que solamente un pie de página para más que curiosidad e información, que la difteria se había erradicado de Venezuela y volvió hace unos años, hace como 10 o 15 años ha vuelto. Y de hecho en forma epidémica. Así que la tenemos en el siglo XXI, no en el siglo XIX. Yo tengo otra pregunta también para ti. Ah, Vaya, porque me parece el paralelismo con la situación, me parece muy interesante el tema de la guerra y la movilización de los ejércitos, el tema del sitio a ciertas localidades, el hambre. Y bueno, yo que voy a trabajar ahora el 19, porque estoy centrada en este asunto, a mí me interesa ver mucho epidemias, hambrunas en este periodo, y porque hay muchos paralelismos. Yo me gustaría mucho que profundizaras un poco más sobre este contexto bélico, porque hablas un poquito, yo sé que estás en una red, ¿no? Porque pues el siglo XIX mexicano está lleno de intervenciones militares, movilización de ejércitos, y bueno, dentro de toda la reconstrucción. Y un poco también preguntando si tienes referencias del tifo, ¿no? no. De tifo exantemático en este No. movimiento de los ejércitos. Es que se me hace un tema muy importante para abordar en futuras encuentros, ¿no? Empezando con el trabajo de Lourdes, con lo del tifo, ¿no?, las fiebres misteriosas, porque en el caso mexicano, que estoy trabajando ya el Archivo Histórico Militar, donde estoy, bueno, pues ahí tengo que ir rastreando, ¿no?, estas referencias, ¿no? Pero sí hay viruela, hay tifo, ¿no? Y hay estas fiebres, ¿no?, de los ejércitos. Entonces me parecería muy, muy interesante. Y bueno, no sé si puedo hacer otra, María, porque me encantó tu investigación. No sé, creo que te había comentado si habías estado trabajando en el Archivo Histórico de la Secretaría de Salud, sí, porque ahí también tiene mucho material y sobre esto. Y bueno, una pregunta, ayer comentaste que habías revisado el Archivo Histórico del Agua. Me gustaría mucho que nos profundizaras qué tipo de información has encontrado. Y pues felicidades, había muchas más preguntas, pero bueno, no sé si de tiempo para otra. América, cuando tú hablas yo oigo campanas. Bueno, a ver, no, sí, claro, respondo para darle orden. No, yo no consigo tifo sino hasta, si mal no recuerdo, principios del siglo XX. Pero otra vez, en la revisión exhaustiva de mi parte, yo la paro más o menos en la década de 1960. Pero no recuerdo tifo mencionado siquiera en esos momentos y tampoco lo recuerdo en el periodo colonial. Entonces, sí, pero voy a buscar. Por otro lado,
el caso de la guerra en Venezuela es fundamentalmente en el caso de la guerra de independencia. Desde luego, el siglo XIX, como toda América Latina posteriormente, es un siglo de enfrentamientos regionales y territoriales que no para, ¿no? Y en el caso de México no parará hasta el siglo XX, ¿no? Pero la movilización poblacional más fuerte tiene que ver con el periodo de independencia. Es decir, ya hay una migración al principio, el impacto de la guerra es muy fuerte, hay una movilización al oriente de 20.000 personas de una población que tendría 30, de las cuales, como te decía ahí, mueren 12.000 en el trayecto, y seguirá habiendo movilización interna en todo el periodo de la guerra de independencia. Pero no recuerdo, no he conseguido tifo, y si acaso lo hubiese, pues no fue epidémico en todo caso, ¿no? Ese es el punto. Y pues sí, o sea, solo para complementar lo que decías al principio, yo creo que este periodo hay que observarlo en toda América, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? No solamente en el declive del orden colonial, sino en el inicio de la vida republicana, que tiene unas variables comunes muy importantes. Una de ellas, que la voy a tocar en la ponencia del jueves, es la falta de fondos, de cosas que antes tenían en otro sistema otro financiamiento, ¿sí? Como la atención a los enfermos, como los cementerios, ¿sí? Como el registro estadístico, que está todo en manos de la Iglesia dentro de un orden que funcionaba. Una vez que esto se interviene, el Estado empieza a funcionar y no tiene para hacer estadísticas, tiene que recurrir a los curas no le dan porque además ya no llevan los registros como antes. O, por ejemplo, el problema de los hospitales, ¿quién mantiene los hospitales? El problema de los cementerios, ¿quién los hace? Una vez que hubo un decreto de que no se entierran más las iglesias, la gente se siguió enterrando, pero hacen falta cementerios, no hay quien los construya, ¿no? Entonces, si revisamos la situación en toda América Latina, esto tiene que haber sido similar en todas partes. Por lo tanto, es una crisis estructural de toda la sociedad americana, ¿sí? Que tardará, dependiendo ya de cada situación nacional, tardará décadas en estabilizar esto. Y pienso, me puedo decir por el caso de Venezuela, habrá que esperar hasta la década del 30 o del 40 del siglo XX, ¿sí? Entonces, a ver, o sea, esto es un proceso de larga duración muy, muy importante. Que responda María, después viene Abel. Como estoy acá, lo estoy viendo. Después Abel, después María Silvia. Sí, lo que yo les comentaba un poco ayer también dentro de las conversaciones informales es que el rastreo de la información lo he encontrado en los lugares que menos pensé. Por ejemplo, en el archivo del INAH he encontrado información importante de fines del siglo XIX, y en el archivo histórico del agua, sobre todo en el Fondo de Aguas Superficiales y Aguas Federales, que son como dos grandes fondos que tienen ahí para la época. Sin embargo, pues obviamente o sea, es escudriñando, no hay como un fondo dedicado exclusivamente a Morelos, sino a través de este fondo de aguas superficiales he encontrado algunas menciones y ubicando las fechas en las cuales se ha presentado el paludismo. Pues. En el caso del Archivo General de la Nación ha sido muy frustrante. En el de salud todavía no he empezado la búsqueda. Pero sí, como que es importante. Se apagó el micrófono. Se apagó. Investigador de las problemáticas del agua en Morelos, y a través de sus narrativas he podido como ir escudriñando para ver a través de cuáles fuentes puedo encontrar información. Otra fuente ha sido la Biblioteca Digital Hispánica y la Hemeroteca Digital de México, también he encontrado información de Morelos. Gracias. Yo sí encontré que en Santa Fe llega el ejército expedicionario de Costa Firme en 1816 con el tifo y con la viruela y con la vacuna contra la viruela.
Gracias. Rápidamente, en principio, también para Rogelio, ya Alperi habló hace mucho sobre el proceso general en América Latina de la revolución y la guerra, y él hablaba de deslizamientos de liderazgo. Habría que agregar aquí ese proceso que tú estás viendo de movilidad tan grande de la población, que hace que alguien que siempre estuvo en un sitio, ahora ya no. Entonces se nace en un sitio pero se muere en otro, y eso va a complejizar muchísimo los registros que tú quieres encontrar. Segunda pregunta, ¿puede hablarse de un proceso que tú estás analizando hasta 1860 de pretransición demográfica? Y en tal caso, ¿cuándo se iniciaría, si existe, si se puede hablar de esa teoría de transición demográfica con control epidémico a partir de 1860 o más adelante? Y tengo una pregunta para ella también, pero no sé si la hago después. ¿La hago ahora? Se la puedes hacer y yo... Vale, y una pregunta para María. A mí me interesó mucho tu presentación, pero no encuentro la historia. O sea, tú ves ese proceso como un todo y sin embargo hay quiebres muy profundos. Está, como bien sabes, el fin del porfiriato, una revolución, pero no encuentro en tu presentación que exista algún cambio que a lo mejor es porque no existió, pero si no existió sería interesante demarcarlo y decir, bueno, es que no encuentro ningún cambio, da lo mismo el porfiriato que la revolución, que el fin de la revolución y el nuevo orden que se constituye de 1920 en adelante en México, si es así, en relación con una, digamos, con esta característica de estos sectores populares, o yo les digo sectores populares, ¿no? Que adquieren un peso mayor, supuestamente, de acuerdo a lo que hay toda una historiografía que nos está diciendo, que emergen en México y en otros sitios de América Latina, pero sobre todo en México, que hace una revolución, que el resto no. Entonces quería saber eso. Gracias. Bien, yo creo que las dos cosas que comentabas se explican con este concepto de transición demográfica, ¿no? Porque el problema de la movilidad en el siglo XIX, salvo estas grandes migraciones por la guerra, luego habrá algunas movilizaciones con los enfrentamientos bélicos regionales, pero es esta, digamos, la mayor movilización que sí tiene la característica de que si estaban en Caracas iban a morir a otra parte. No es que se movilizaron porque se mudaron, sino que venían huyendo. Y esto sí se ve a través del periodo de la guerra, o sea, las poblaciones huyendo, gente que muere, por ejemplo, pasando el páramo, cuando sube a los Andes se muere congelada, ¿no? O bien gente que huye al campo y no vuelve más a la ciudad, ¿no? Pero esto está más en el contexto de la guerra. Ahora, ¿qué pasa? Que siguiendo más adelante, porque sí, en el caso del siglo XX sí lo trabajé, es decir, me falta el pedazo entre 70 y 1900. El proceso de movilización en Venezuela empieza antes que el petróleo. La historiografía más tradicional incluso ya termina siendo un imaginario. La gente se mudó a las ciudades por el petróleo. No, la gente empezó a moverse antes, precisamente porque las condiciones materiales de vida fuera de las ciudades era paupérrima. Entonces, empieza a movilizarse a las ciudades e incluso entre 1900 y 1920, te lo digo de memoria ahora, pero me puedo equivocar, desaparecen como unas 5.000 poblaciones simplemente porque la gente se va, ¿no? Y este proceso que tiene, digamos, un peso característico en, evidentemente, Caracas, pero otras ciudades del interior, va produciendo un aumento demográfico en las ciudades que va, digamos, a articularse unas 3 décadas después con la sanidad nacional, ¿no? Y el saneamiento de las ciudades. Pero al mismo tiempo, este proceso de crecimiento urbano no es un proceso de desruralización, es un proceso de crecimiento urbano demográfico sin
desruralizar las condiciones no urbanas. La desruralización es que, digamos, la mejora de las condiciones materiales fuera de las ciudades va a empezar claramente a partir de la década de los 50, cuando el capital del petróleo es redistribuido de una manera más equitativa. Pero hasta ese momento es un proceso largo. Me atrae mucho más mirarlo en larga duración que mirarlo en corto periodo, porque en corto periodo podemos conseguir muchos detalles, pero efectivamente cuando lo observas en largo periodo te das cuenta de que esta movilidad está marcada por otros problemas, ¿no? Obviamente el dinero del petróleo cambia la forma de redistribuir la riqueza y de comportamiento de la sociedad también, ¿no? Y dependiendo del momento de las bonanzas petroleras, conseguimos no solamente ciertas satisfacciones de intereses y ciertos poderes, sino también cierto efecto sobre la sociedad. Uno de ellos, y con esto termino, es que a partir de la década de 50 aparece la clase media en Venezuela. No existía la clase media. Tenemos una diferencia de población, de condición y calidad de población hasta mitad del siglo XX, que es una pequeña élite que vive medianamente bien y una inmensa cantidad de población que vive en diferentes condiciones de pobreza, pero vive en una pobreza estructural macerada por siglos. Cuando este capital del petróleo se redistribuye de manera más eficiente, aparece la clase media. Y todo lo que esto significa, además, ¿no? Sí, con relación a la pregunta que me hicieron, es cierto que dentro del proceso histórico macro hay importantes rupturas, por decirlo de alguna manera, por un lado el porfiriato, por otro lado la Revolución Mexicana. En el caso concreto de Morelos, las fuentes no me indican que haya habido una transformación profunda de las condiciones materiales de vida de esta población. Y un poco en ese sentido, y contrario como a todo este discurso de transformación que se dio de la mano de la Revolución Mexicana, en el caso de Morelos esto no es tan así. Yo soy más de la idea de algunas propuestas como Aboites, que señalan que lo que hubo fue una reconfiguración de la manera de nombrar las relaciones de poder que ya existían, donde por un lado pues los privilegiados en el acceso a la tierra, al agua y a mejores condiciones de vida seguía estando en manos de los hacendados, de las grandes haciendas azucareras, y luego ellos se reconfiguran y se convierten en una especie de empresarios tras la Revolución Mexicana. Pero realmente las transformaciones en términos materiales se dan a partir de los 50 y se fortalecen en los 70, cuando hay como toda una política de colonización y de expansión urbana que, bueno, que se da en los 70 a nivel nacional y que en el caso de Morelos se concreta con una inmigración importante y cambios en lo que son los sistemas productivos, ¿no? Donde ya no es la agricultura y la producción de azúcar y de arroz, que aún está presente pero en menor medida, sino que ahora pues las condiciones materiales se vuelcan es al fortalecimiento del sector comercial, y es ahí cuando se produce una transformación significativa de las condiciones materiales, pero no en este momento que yo estoy estudiando no hay como una transformación profunda, ¿no? Y de ahí pues las problemáticas relacionadas pues con el acceso a la tierra y al agua. ¿Otra pregunta? Lourdes. Bueno, más que pregunta, tengo algunos comentarios. Quizá el primero tiene que ver con lo que podríamos entender en términos demográficos de la transición. ¿Qué significa la transición demográfica? Es este descenso en la mortalidad y el aumento de la fecundidad que hace un cambio a la dinámica demográfica y que las poblaciones crezcan. Y eso va a ocurrir a mitad del siglo XX, casi en la mayoría de las poblaciones, ¿no? Ese es un aspecto claro. Y el otro comentario era respecto a la movilidad, a la migración, a las situaciones que hacen que las ciudades, desde la época antigua, sean polos de atracción y que quedan despobladas a veces las partes rurales para formarse ciudades. Estudios de dos casos, por ejemplo, en Teotihuacán, durante el periodo, no sé, del formativo en el año 100 de nuestra era, lo que ocurre es que hay una erupción de un volcán,
la gente se ve precisada a migrar de la parte sur de la Ciudad de México hacia Teotihuacán, buscando protección de la parte ambiental, buscando condiciones mejores de vida, buscando seguridad, y se quedan despobladas las aldeas que había alrededor y surgen estas ciudades. El otro caso que me viene muy, muy cercano es el de Monte Albán, que igual Monte Albán se crea precisamente por una situación de problemas militares que había en tres cacicazgos. Deciden hacer una unión, se suben a una montaña, forman una ciudad y queda despoblada esta parte urbana. Entonces, es un proceso como natural en donde la gente busca seguridad, busca protección, y el crecimiento de las poblaciones en las áreas rurales se ve un poco mermado y surgen estas grandes ciudades en América, ¿no? Pero es así, con una mirada realmente de larga duración. La palabra. Pues yo voy a debatir con eso. En primer lugar, no creo que sean procesos naturales. No creo que sean procesos naturales, aunque lo sé que lo dijiste más metafóricamente. Creo que son procesos históricos, porque hallaremos la causalidad de esa movilidad en problemas que determinan por qué una ciudad puede ser un polo de atracción o por qué no. Sí. Naturalmente, pero no que por causa natural. Ya. Quizá la única causa natural fue la explosión del Xitle, en donde la gente tuvo que emigrar. Todo lo otro eran guerras, eran búsqueda de tierras, era protección, puro social y político, ¿ok? No, pero también te quería contraponer, y aquí me parece la importancia de los estudios particulares, o mejor dicho, de advertir la heterogeneidad de grandes regiones como lo que llamamos Hispanoamérica, porque, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que es una isla dentro del continente en el proceso colonial, por diferentes condiciones, una de ellas, como decíamos, la falta de riqueza mineral hace que sea desatendida, ¿no? Pero no hay movilidad, ni siquiera entre ciudades, salvo casos aislados durante los 3 siglos. Luego, uno de los factores para que no haya movilidad es que tampoco hay conexión, y la poca movilidad que puede haber es de alguna cuestión puntual entre ciudades o entre regiones. De hecho, no podemos hablar de un comercio intrarregional dentro de la actual Venezuela porque prácticamente no tiene lugar. Luego, el caso de la movilidad de la población sería pensar quiénes están poblando las zonas no urbanas para también pensar si quieren o no moverse. Porque, por ejemplo, pensemos en la mano de obra esclava sujeta fundamentalmente a arboledas de cacao, ¿no? Más allá de que muchos se fugaron, en realidad ellos vivían de contrabandear el cacao. Entonces no se iban a ir de las arboledas, ¿no? Y además tampoco está documentado que el trato a la mano de obra esclava en Venezuela no fue tan agrio como en otros lugares. No vamos a decir que fue con flores, ¿no? Pero les permitió, por ejemplo, tener sus propias arboledillas de cacao para poder vender. Luego, correcto, que eso está documentado en el siglo XVIII claramente. El caso de la mano de obra indígena es diferente a México o a Perú o a Colombia, es diferente. Son reducidos a pueblos de indios, de pueblos de doctrina, pueblos de misión, y terminan pueblos de indios. Pueblos de indios como condición social, no como condición cultural. Es el indio como calidad social, no como esta comunidad que está acá. Entonces resulta que estos pueblos de indios están quietos, tampoco se mueven. Y luego el caso de la concentración de misiones en ciertas regiones también generó quietud en la población indígena, porque las misiones también redujeron. Por consiguiente, pudiésemos seguir, esta es una región que se movió muy poco durante el periodo colonial. Se movió muy poco, y también es una región de poca cantidad de habitantes, ¿sí? Y, a ver, el impacto de la guerra
genera este tipo de migración que es más bien huida, ¿no? O sea, yo creo que la condición, la migración como categoría formal, pero como categoría descriptiva es huida. Es gente que está huyendo. Y eso no significa que me mudo a otro lugar, sino que salgo corriendo. Entonces, a ver, puede que seguramente en otros lugares la movilización es diferente, pero yo creo que esto en términos comparativos sería muy interesante de revisar, ¿no? Sobre todo para poder ajustar el análisis demográfico como lo estás planteando, o como pudiésemos plantearlo en todo caso. Y además también con la dificultad de que estos lugares no hay muy poco registro al respecto. Que es una de las cosas que preguntaste, María Silvia, con relación a los registros, que efectivamente, a partir del proceso de la guerra, que es otra vez tan violento en el caso de Venezuela, el papel de los párrocos también se ve reducido y empiezan a desaparecer, también se van. Y los registros empiezan a ser cada vez menos sistemáticos. Yo me conseguí, desde la República Temprana hasta la década del 50 del siglo XIX, solicitando al arzobispo, por favor, lleven los libros, por favor, pasen los registros. En primer lugar, porque el Estado no tiene cómo hacer estadística, aunque lo dice, la importancia de la estadística y hace alguna cosa, pero necesita los libros de registros parroquiales. Entonces está pidiendo, por favor, y no llevan los registros al día, ¿sí? Por consiguiente, la sistematicidad del registro, al menos en esta región, tiene un vacío, o sea, o mejor dicho, un momento de desorden mientras se estabiliza. El registro civil formal e irreversible hasta el día de hoy es de 1873, ¿no? Y que desde que arranca la República hasta ese momento tenemos este problema. Por consiguiente, el registro parroquial, que sería la fuente más importante, pues no cubre todo, como sí lo podría hacer, o podría referirse que cubría una gran parte de la población en el periodo colonial. Nada, a ti, Maribel. Bueno, ahora quería hacer un par de preguntas. Una para América, o sea, porque comentabas que había sido la población militar la que primero enfermaba, ¿no? Entonces quería preguntarte por qué, ¿no? Y luego en qué medida eso había contribuido o no a diseminarlo a población civil. Y la otra pregunta es para María. Es en relación, has comentado la dificultad de las fuentes, entonces, bueno, porque me ha parecido que lo que has estado contando, si yo no he entendido mal, no sé si has utilizado fuentes médicas. Entonces, bueno, quería que me aclararas si las has utilizado o no y si hay diferencias o no en su discurso. Gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta, porque, bueno, lo que encuentro son indicios en la prensa. Cuando ocurre el primer caso en la Ciudad de México, es en un cuartel militar, le llaman todavía están las secuelas de la guerra. Los años anteriores, y se ve por el tema del tifo, es que se va en 1910, luego el hambre también, entre 14. Entonces sí había esto digamos, a nivel de la prensa o de los informes, porque María Rodríguez era un médico que estaba en toda la campaña y él estaba también preocupado, bueno, ya había pasado el tifo, donde encontraron que el tema de los uniformes de los ejércitos, que había enfermos de tifo. Yo lo que encontré en los telegramas son inferencias, y después de esto, porque todavía es la población que se está moviendo, y además también muy interesante, los empleados de los telégrafos, y después sí ya hay referencias a la población civil. A mí me interesó mucho, a raíz de que yo leí trabajo sobre el papel de los hospitales militares, por eso es que me ha interesado mucho ver este tema
en relación a la influenza, pero todavía estoy tratando de indagar porque es un tema que en particular me interesa investigar. Y sí, porque bueno, pues en relación con la influenza sí, eran los donde se habían reportado los primeros casos, porque es realmente la población que se está moviendo constantemente. Y después, bueno, pues sí ya afecta a población civil. Sí, eso es lo que quiero ver, exactamente, de hacinamiento en los cuarteles militares, claro, sí, sí, de exposición. Muchas gracias. Pero también es diferente en el caso de ejército en campaña, ¿no? ¿De campaña? Claro, el ejército en campaña no está en cuartel y sin embargo también se contagia. El ejército que está en campaña, como el caso, por ejemplo, del ejército expedicionario, es decir, Bueno, claro, pero en el caso de la influenza, pues recordemos que los primeros casos que dicen reportarse vienen precisamente en la guerra. Ya. Y es todo que se dice que empezó en esta parte de Kansas, que se va Sí. a Francia y que obviamente entre las barracas era donde más se estaba produciendo. No, estaba hablando de un número momento muertos histórico diferente. y enfermos en el 18. Que estaba hablando de un momento histórico diferente, sí. Estamos hablando de influenza de 1918. Entonces no era nada raro que si andas circulando en la barraca. Si ahora vimos con el COVID, que es también otra respiratoria y infecciosa, la sana distancia, tápate la boca, no le des la mano, no le des el beso. Sí. No, en el H1N1 la pandemia. No, me entiendo, pero de la Una parte es de ave y otra parte es humana. O sea, es una zoonosis en sentido genético. Para las granjas. Depende de las dos proteínas de superficie. Sí. Cuando salta de especie. Y todo en la sí, somos iguales hasta las costumbres. Sí. Lo que pasa es que un batallón es una cosa poco natural, como tú decías antes, donde ponen a toda la gente susceptible, que era la gente joven para el H1N1, y el contagio con el solo respirar están todos contagiados. Sí. Entonces, por eso, y al tifo, por ejemplo, lo llamaban morbus castrensis, porque los ejércitos son los que lo van llevando de sitio a sitio. Eso de agrupar gente, por eso los seminarios, los colegios, en un caso de una enfermedad respiratoria, son los sitios más susceptibles. Claro. Sí, yo he encontrado un par de informes de bacteriólogos europeos ya a fines del siglo XIX y principios del XX que empiezan a cuestionar la teoría miasmática y un poco estas afirmaciones en torno a el vínculo directo entre la siembra de arroz y la reproducción de la enfermedad. Sin embargo, para el caso concreto que yo estoy estudiando en Morelos, los bacteriólogos que estudian esa zona y la reproducción del discurso de la teoría miasmática sigue presente hasta la década de los 20 del siglo XX. Entonces, ahí hay un contraste interesante entre lo que es la asimilación del conocimiento científico que se estaba dando a nivel internacional y lo que se seguía reproduciendo en términos de percepción de la enfermedad en lo local, ¿no? Ahí hay un contraste y marca una diferencia sustancial. Sí. Lo que pasa es que no es la teoría pasteriana la que va a solucionar el problema del paludismo, es la medicina tropical, que es un cambio de paradigma. O sea, yo sostengo que Lesseps y Pasteur fracasaron en Panamá. Ana María.
Es que en relación a la pregunta que te hacía Maribel, María, yo pienso, porque citabas a Gaviño, y Gaviño definitivamente no es miasmático. O sea, Gaviño, lo que pasa, y es algo que comentábamos a veces con América, que hay una serie de medidas que se planteaban por parte de quienes defendían la teoría miasmática, que se refuerzan con la teoría bacteriológica o la medicina tropical, pero desde otro punto de vista, que eso es lo que dice Latour, ¿no? Que hacen los bacteriólogos, traducen para los sanitaristas y los sanitaristas traducen para el público. No hay modo de que Gaviño sea miasmático. Gaviño se educa con Pasteur, con la crema innata de la bacteriología alemana. Él es el bacteriólogo del porfiriato, entonces no hay modo de que él sea, pero está defendiendo la higiene, pero ya es en otro punto de vista. Ay, no, yo te quería agregar nada más una cosa. Me atrevo a decirlo ahora, después de todas estas intervenciones, que al igual que mi caso, que fue el de la fiebre amarilla, que tiene semejanzas con el tuyo, en esos años están ganando el premio Nobel por los avances en paludismo todos estos grandes investigadores de la malaria. Ross, Laverán, están ganando los premios Nobel en 1907, 1909, entonces me parece imposible que esos conocimientos no hayan llegado a la élite médica mexicana que estaba en pleno contacto con el mundo europeo. Entonces, creo que por ahí tenés que revisar más, como muy bien lo señala la compañera, las fuentes médicas. Es que, por ejemplo, con los médicos españoles, ¿no? Con un sector de los médicos españoles durante la pandemia de gripe de 1918-19, aun con las dudas etiológicas que tenían, cuando llega el segundo brote y el problema sigue existiendo y además es más grave, la mirada se vuelve, o sea, no es que se deje de lado la mirada o la teoría bacteriológica, claro, y buscar la solución por ahí. Se dejó de lado, se fabricaron vacunas, aunque fuera contra complicaciones de la gripe, sueros como tratamiento, ¿no? También lo mismo frente a los que complicaban, a los gérmenes, las bacterias que producían complicaciones, pero se hace una mirada más amplia, o sea, se recupera la mirada más amplia, más higienista, y se plantea la atención a problemas de mejora de condiciones socioeconómicas, sanitarias, etcétera. Se hace una mirada, sí, claro, no es que estuvieran pensando en la teoría miasmática, pero sí en afrontar el problema de una manera más global, ¿no? Teniendo en cuenta ese terreno, esas condiciones que estaban. Claro, en un problema como la malaria o el paludismo, es que efectivamente era difícil encajarlo en la teoría bacteriológica y o sea, el esquema inicial simple que se proponía, ¿no? Vale, estupendo. Pues nada, yo creo que me queda a mí agradecerles, sin duda. No, nada.